Vamos a abrir la Biblia en la profecía de Isaías. Isaías capítulo 54. Y en ese capítulo 54 leeremos los versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Acabamos de decir adiós al año 2024. Y cada uno de nosotros tendremos en mente, no casi nunca, las buenísimas cosas que tuvimos, sino que estamos pensando en los problemas que han ocurrido. Y decimos, váyase usted. Y entramos en el año 2025. Los primeros pasos en este año generan indudablemente una pregunta. ¿Qué pasará? Nadie tiene respuesta. Vamos caminando, las cosas se producen, las situaciones vienen, salimos de ellas de alguna manera y realmente la sociedad de hoy tiene muy poco fundamento para tener esperanza. Se nos hablaba, David presentaba algunas dificultades de economía, de familia, de no sé qué. Hay cientos de problemas en nuestra sociedad que no hacen mérito para considerar bueno el año que hemos estrenado. Por eso en el texto hay un profundísimo contraste. Notáis que la primera parte del versículo habla de una situación pobre, necesitada, llena de dificultades, cansada. E inmediatamente después Dios revierte la situación y dice, yo voy a cambiar esa situación y poner una situación diferente para esta vida y para vosotros individualmente. Por eso cuando leo el versículo o los dos versículos encuentro ahí tres cosas. En primer lugar, encuentro una situación, definida por esas palabras en donde leemos pobre, fatigada por la tempestad, sin consuelo. En segundo lugar está una promesa. Dios dice, voy a cambiar esa situación. Y finalmente, esto tiene que producir en ti y en mí una consecuencia. Primeramente, pues, la situación. Si alguien me dice, define esa primera parte del versículo que habla de esa situación, lo haría con una sola palabra, crisis. Estamos buscando el modo de resolver los problemas y de encontrar paz. No somos capaces. Estamos buscando esa solución. Miles de personas están buscando salir de la situación en que se encuentran y algunos desesperadamente ponen fin a su vida. Uno de los gravísimos problemas que estamos atravesando en Europa, entre ellos en España, es el suicidio de jóvenes y de adolescentes. ¿Sabes por qué? Porque no hay solución, no hay esperanza. Y es preferible salir del mundo que continuar en una senda semejante. No solo los mayores, sino incluso los más jóvenes. Tenemos un entorno familiar en crisis. No descubro nada nuevo, ¿verdad? Los matrimonios se están rompiendo con la mayor facilidad. Y el marido y la mujer se separan y se van cada uno por su lado. ¿Sabéis cuál es o quiénes son los que pagan el problema? Los que sufren de una forma directa esa situación, los niños de esos matrimonios. Las naciones están en crisis. No descubro tampoco nada nuevo. Te levantas por la mañana, no sé si haces lo que hago yo a veces, cuando vengo de caminar, mientras desayunamos, pongo el telediario. En una ocasión, una de mis nietas estaba viendo el noticiario ahí en el comedor mientras cenábamos y su madre le dijo, deja de ver noticias.
Y ella le dijo, mamá, no veo noticias, veo tragedias. Porque naturalmente no hay esperanza ninguna ni ánimo en nuestro mundo social. Guerras, conflictos, problemas, tensiones, no importa cuál sea. Indudablemente hay poca esperanza, humanamente hablando, para caminar en este año que hemos empezado. Pero hay algo más. Hay también problemas espirituales. El pecado en el mundo ha tomado un incremento tremendo. Para donde tú veas, ves una sociedad corrupta absolutamente. Vemos la destrucción de la moral día tras día. La gente se levanta para hablar no de moral cristiana, para negar la moral natural. No estamos hablando de algo que podemos aceptar por fe o practicar religiosamente. La moral general, la ética universal está siendo quebrantada. El egoísmo se ha desencadenado en nuestra sociedad. La legitimación del pecado es una de las cosas que se aprecia con simple observar el mundo que nos rodea. Esos sistemas llamados inclusivos están generando el fracaso de la moral natural, no de la moral espiritual. El pecado ha tomado carta de naturaleza. Tú puedes quejarte de esa situación y serás acusado, pero ellos atacarán tu fe en el cristianismo y nadie les dirá nada. No hace falta que os cuente o que ponga ejemplos. Últimamente, en el fin de año, el ataque, no importa cuál sea la base, al cristianismo y a la creencia de personas nobles, ha sido pisoteado en la audición de fin de año. ¿Qué me contáis de los Juegos Olímpicos de Francia? No hay duda que Satanás está corrompiendo cada vez más nuestra sociedad. Y frente a esto decimos, ¿qué esperanza hay? Permíteme añadir una cosa más y paso al siguiente punto. Estamos en una ausencia de esperanza por la crisis de la Iglesia. Nunca hubo una iglesia en crisis tan notoria como el día de hoy. No estoy hablando de esta. Estoy hablando de la iglesia en general. Problemas permanentes. El pecado en el liderazgo de las iglesias es el pan nuestro de cada día. El fracaso de la ética en las congregaciones es algo habitual. Y ahí comienzan los conflictos doctrinales también, discutiendo por posiciones teológicas y perdiendo el tiempo en lugar de hablar de Cristo y predicar el Evangelio. La consecuencia, no se predica de esperanza. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esperanza. De manera que pasajes de esperanza han desaparecido del púlpito por pasajes de reprimenda, de corrección, etcétera, etcétera. Hermanos míos amados, estamos en el primer domingo del año. Yo quiero tener hoy palabras de aliento. Palabras de esperanza. La iglesia necesita mucho más ser alentada que corregida. Y es necesario que tomemos en cuenta esta bendición que Dios da en estos textos de la palabra que he leído. La consecuencia de la situación que menciona aquí el pasaje que leí en el primer versículo se resume en 3 palabras que escribe el profeta: pobre, fatigada, sin consuelo. Ahí tienes el panorama que te rodea. Mira para donde tú quieras y encontrarás que esta es tristemente la realidad. Los creyentes, y no hablo del mundo en general, los creyentes estamos empobrecidos porque no hemos podido salir de la situación de crisis que estamos viviendo con nuestras fuerzas personales. Tal vez hemos gastado ya todo cuanto teníamos de recursos y de capacidades humanas y la situación continúa exactamente igual. Nos sentimos pobres porque a pesar de nuestras oraciones, y no dudo que se ora, a pesar de nuestras oraciones, el cielo guarda silencio. ¿Has visto muchas respuestas? Dios quiere darlas. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Nos sentimos además débiles porque hemos perdido la riqueza de la fe.
que se ha convertido en algo como un pábilo que humea o como una caña que está rota. Esta situación produce fatiga. ¿No estás cansado de las cosas que te rodean? ¿No has pensado, como se dice coloquialmente muchas veces, en tirar la toalla? Las fuerzas desaparecen y nosotros estamos sentados al borde de la senda que caminamos como iglesia, cansados de luchar. Hay algo más. Esto produce una falta de consuelo. Hemos procurado que alguien nos entienda. ¿Lo has encontrado? Hemos procurado presentar nuestras demandas. ¿Has sido escuchado? Has procurado un cambio de forma espiritual de vida y no lo has conseguido. Nuestro estado está definido por el profeta. Pobre, fatigada, sin consuelo. Y ahora frente a esto está la promesa. Dios interviene. Y a esto que le dice, pobrecita, fatigada por la tempestad sin consuelo, dice inmediatamente, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Estás en crisis? Yo voy a revertir esa crisis. Y la promesa de Dios tiene necesariamente que cumplirse. Lo primero que yo me pregunto es, ¿quién hace la promesa? Y aquí el versículo no dice ni un solo nombre, ni quién la hace, simplemente se refiere, dice un yo personal que tiene que referirse a alguna persona. Pero voy al versículo anterior, al versículo 10, y leo. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El nombre de Jehová es un nombre genérico que se puede aplicar a cualquiera de las tres personas divinas. Pero en esta ocasión está vinculado a misericordia especialmente. Por tanto, la aplicación aquí tiene que ver con aquel que vino al mundo de los hombres lleno de gracia y de verdad. Tiene que referirse o se refiere en una forma especial a aquel que hace posibles todas las promesas de Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Él promete restaurar a su pueblo. La promesa del versículo la hace Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, el Hijo de Dios, es verdad, pero es también el Verbo encarnado. Uno de los grandes problemas de los últimos años de la Iglesia es un ataque frontal contra Jesucristo. La falta de reconocimiento de Jesucristo como Señor en la Iglesia. Cristo está siendo cuestionado por los hombres y las herejías del tiempo pasado son retomadas y presentadas hoy como grandes novedades en el tiempo actual. No hace mucho tiempo que comenzó a extenderse de nuevo entre el pueblo de Dios una herejía antigua que se llama el adopcionismo. ¿Sabes qué es eso? No, es una palabra muy extraña, te lo digo muy fácilmente. Se enseña por ahí que Dios hizo concebir en María un hombre. Y María alumbró un hombre. Y cuando llegó un momento determinado, Dios se metió en ese hombre y lo utiliza como instrumento en su provecho personal. Esto, señores, es herejía. Dios no concibió un hombre. Fue el Verbo que se ha encarnado. ¿Entiendes esto? De manera que toda la humanidad de Cristo no sirve a Dios más adelante en tiempo del bautismo, como algunos enseñan por ahí. La humanidad de Cristo es la humanidad del Verbo encarnado. Desde el mismo instante de la concepción, el Verbo de Dios está presente. Y ese Jesús de Nazaret, que es un hombre a la vista de los hombres, es Emmanuel. Dios manifestado en carne. Este que es Dios afirma algo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán. Y voy a las palabras que ya os he leído, no voy a repetirlas de nuevo. Sobre carbunclo, sobre zafiro os voy a cimentar. Está diciendo va a haber un cambio tremendo. No vas a estar fatigada, no vas a estar llorando, no vas a estar pobre. Vas a ser una bendición o voy a rodearte de bendición. ¿No te suenan estas palabras en otra parte de la Biblia? Ahí tienes a Jesús. Jesús miró en la última cena a los discípulos y vio rostros tensos. La inquietud del alma afloraba al rostro. Y Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros estéis conmigo. Y tú puedes seguir adelante y notarás que el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses recuerda también esta promesa y el cumplimiento y describe en breves palabras la situación que tendrá lugar cuando Jesús el Señor venga para recoger a su iglesia y cambiar definitivamente la situación de los suyos que están hoy tristes, fatigados y llorando, para sentarlos con Él en donde ya posicionalmente están en los lugares celestiales. Abre tu Biblia. Busca la carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Leemos desde el versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras de ¿quién? Del Señor. No está Pablo diciendo algo, está diciendo el Señor dice esto. Os decimos en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué palabras? Nota que la dimensión es todavía más amplia que las del profeta, aunque el profeta menciona un cambio semejante al que el Señor anunció. Mira esas palabras de Pablo. La Biblia habla de programas de resurrección. No habla de una sola resurrección final para vivos y muertos, unos para la gloria y otros para el infierno. Habla de un programa de resurrecciones. Y la Biblia enseña que el primer programa de resurrección, las primicias, es Cristo. Cristo resucitó. ¡Oh, qué bendición tan grande! Miramos la tumba, está vacía. Levantamos los ojos al cielo, está sentado a la diestra de Dios. El Señor ha resucitado. Pero Pablo dice a continuación, luego, después de esto, los que son de Cristo en su venida. Y aquí Pablo describe ese evento sorprendente. ¿Van a resucitar quiénes? Los muertos en Cristo. ¿Sabes quiénes son? Los creyentes que han muerto físicamente a lo largo del tiempo. Estos están en Cristo. Cuando vivían para vida eterna y cuando mueren no se separan de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estos van a resucitar y el proceso de resurrección se ejecuta de algunas formas, con algunos elementos, valga la expresión, que están aquí en el capítulo. Primeramente, Cristo viene con voz de mando. Cada vez que se produjo una resurrección en la Biblia, hubo una voz de autoridad, ¿o no? A esa resurrección tan conocida de todos, ¿por qué buscar otra si tenemos la más común, la resurrección de Lázaro? Cristo va a visitar a la familia que había
a la que le había muerto el hermano, está charlando con ellos y pregunta: ¿dónde le enterrasteis? ¿Dónde le habéis puesto? Ellos le indican y él va a la tumba. Y cuando llega a la tumba, ¿qué dice Jesús? Abrid la piedra, quitad la piedra. Y una de sus hermanos dice: Señor, tiene 4 días, ya huele. Y Cristo dice: verás, si crees, verás la gloria de Dios. Y ahí está Jesús delante de la tumba abierta. ¿Qué dice? En nuestra Biblia 3 palabras, en el texto griego 2. Lázaro, fuera. Y aquel que está dentro, muerto, apareció fuera como vivo. La autoridad, la omnipotencia, la soberanía de Dios actúa, llama a la vida al muerto y el muerto resucita. En aquel momento admirable, cuando Cristo venga para recoger a su iglesia, mencionará el nombre de los suyos. Y solamente estos saldremos para el encuentro con Jesús. Dice algo más: voz de arcángel. ¿Quién viene a buscar a la iglesia? Jehová. ¿Y cuál es uno de los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento? Jehová de los ejércitos. Luego, las huestes celestiales forman comitiva, permítemelo decirlo así para que lo entendamos todos, a que el que viene no es el hombre que no tiene atractivo para desearlo, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y estos ángeles acompañan al Salvador. Y este admirable Salvador que viene se encuentra con la iglesia que ha salido de la tierra para encontrarse con él. ¿Dónde? En el aire. ¿En el aire? ¿Tú sabes lo que pasa hoy en el aire? Bueno, nubes que dejan lluvia, viento, no me refiero a eso. El aire es el cuartel general del maligno. Cuando Satanás se levantó contra Dios e hizo pecar al hombre, y pecó él primeramente, Dios lo arrojó de su ministerio celestial y lo puso en la tierra. ¿Y qué dice Pablo? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, es decir, en el aire. Ahí está el cuartel general. El maligno se ha situado ahí. Desde ese cuartel general controla y domina el mundo, genera el pecado, orienta a la perversidad a la gente, hace dormir también de vez en cuando a los creyentes. Y él ha luchado durante toda la historia de la iglesia para que la iglesia no crezca y el programa de Dios no se cumpla. Y de pronto, en ese lugar donde él está, el rey viene. Sus ejércitos le rodean. Yo no sé si alguno de vosotros tiene en su mente, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, la entrada de Adolfo Hitler en París. ¿La visteis alguna vez en fotografía? Es una fotografía impresionante. Se ve en los Campos Elíseos, cerca del Arco de Triunfo, se ve una fila de soldados alemanes con sus fusiles puestos así en formación, otra por el otro lado, detrás de ellos los franceses derrotados. Y por la calle en su Mercedes descapotable, el vencedor. Mira, por favor, al cielo. Los ángeles han formado un pasillo. Estoy hablando alegóricamente, ¿entiendes? Los demonios derrotados están fuera. Y en el centro donde ellos se manifestaron, se produce el encuentro de Cristo con la iglesia. ¿No te genera aliento esto? ¿No sientes profundamente la necesidad de sentir esta gran bendición? La aparición del soberano va acompañado de trompeta de Dios. Yo sé que esto tiene su problema teológico y algunos dicen la trompeta de Dios es la séptima trompeta. Por tanto va a sonar en la mitad de la tribulación y la iglesia va a estar durante la mitad de la tribulación. No nos peleemos por eso. Lo que Dios dice sobre el evento no es cuándo,
sino que va a sonar. Es decir, Dios va a hacer notar el acontecimiento. La trompeta en el Antiguo Testamento sonaba muchas veces para reunir al pueblo. Aquí tienes el cumplimiento de esa figura. Dios hace sonar su trompeta de llamada y la iglesia sale del mundo para encontrarse con el Señor. ¿Igual que somos hoy? No, con cuerpos transformados. Y yo voy a la Escritura. En el capítulo 4, en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, leo estas palabras. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Entiendes esto? Yo no. Nuestro cuerpo transformado a la semejanza del cuerpo de resurrección de Jesús. En esto se va a cumplir la predestinación del Padre. Predestinación tiene que ver con creyentes, siempre. De manera que en la Biblia yo leo estas palabras: nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí tienes el resultado. Todos semejantes al Señor. Ahora, ¿qué características tiene ese cuerpo? Leo 1 Corintios 15, 42, 44. Así también la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucita en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. No vamos a parar en el versículo. Primero, no podemos. Segundo, no tenemos tiempo. Pero lo que quiero recordarte es que ese cuerpo es un cuerpo incorruptible frente a la corrupción actual. Cuando una persona muere, automáticamente comienza la corrupción del cuerpo. Es más, hay un momento, según dicen los científicos y los médicos, yo no tengo ni idea de eso, hay un momento en que el desarrollo, el crecimiento, el nacimiento de renovación de células se suspende. Bueno, está bien. Y es más, hay algunos que dicen, yo les creo, son científicos, que las células del cerebro no se renuevan. Por eso hay algunos que tienen solamente dos, y una de ellas es motora. Así funciona. Pero lo que quiero deciros con esto es que va a haber una transformación, una renovación de cada uno de nosotros, y naturalmente esto nos lleva a considerar el poder de ese cuerpo frente a la debilidad. ¿Notas la debilidad en tu vida o no? Los chicos no, los jóvenes no. Pero los que ya somos abuelos con muchos años, nos damos cuenta que el año 2024 yo tenía más vitalidad que el que tengo en el 2025. Y que cuando trato de subir una cuesta, una de las que le gusta mucho a Susana, que es la calle Chile, cuando trato de subir esa calle Chile y llego arriba, no tengo espacio para respirar. Pero hombre, si antes la subías corriendo, claro, pero vamos debilitándonos. ¿Es así o no es así? Y añade, tendremos también un cuerpo espiritual con unas características absolutamente distintas a las del cuerpo actual. No va a ser este cuerpo resucitado de alguna manera y nos vamos a conocer porque yo veo y conozco a esta persona que tiene gafas y en el cielo estará con gafas y es él. No. Hay un cuerpo transformado totalmente adaptado para vivir en la dimensión de una vida completamente diferente. Y yo pregunto al Señor, ¿y ahora qué, Señor? Y dice, mira, estoy preparando para ti un lugar asombrosamente bello. Y voy al capítulo 21 de Apocalipsis y leo palabras como estas. Los cimientos de la ciudad eran piedras preciosas y las puertas perlas y las calles de oro. La dimensión de esa ciudad es asombrosa. 2.300 kilómetros de largo por 2.300 de ancho. Y alguno dice, bueno,
técnicamente con la tecnología actual se puede construir una ciudad así, pero 3.200 de alto. Hay un arquitecto aquí en la reunión hoy. Si tú le dices que levante un edificio con 3.200 kilómetros de alto, te va a decir, tú estás más la cabeza, hombre. Eso no es posible. No quiero decir que esas sean las medidas exactas, ¿entiendes? Lo que está diciendo es, vais a tener un lugar donde los agobios de la tierra han desaparecido. Y le pregunto al Señor, Señor, ¿y qué más? Porque aquí he sufrido mucho. He tenido problemas con los amigos más íntimos. Me han despreciado muchas veces, me han hecho llorar en más de una ocasión. Y Él me dice, mira, allí no hay lágrimas, ni clamor, ni dolor. Y cierro mis ojos esta mañana y digo, ¿qué será, Señor? ¿Qué será? Y pienso también en la ilusión tremenda del encuentro con los nuestros que nos han precedido. Han dado un paso más allá en nuestra carrera cristiana, pero están ahí. Y puedo cantar o decir en las palabras del antiguo himno, reunido a los míos seré. Mi carrera a su fin toca ya y al hogar celestial entraré, donde gozo y descanso allí habrá. ¡Qué bendición tan grande! Y yo miro ahora esta panorámica y entiendo que Dios ha hecho esta promesa para alentarme esta mañana, para que salga de este lugar no con el corazón angustiado, sino con un rostro sonriente, seguro de que Dios va a cimentarme sobre bases de carbunclo. ¿Entiendes esto o no? Por tanto, esto tiene una consecuencia. La consecuencia es una pregunta muy simple. ¿Cuándo va a ser? Y claro, aquí tenemos otro problema. Porque últimamente en las redes, gente, llamemos de primera división en el mundo evangélico, se han atrevido a dar la fecha de la venida de Cristo a buscar a la iglesia. Uno lo ponía, no me acuerdo qué día, del mes de agosto. Pasó agosto, no vino. El otro día, otro dijo que va a venir en próximo marzo. Pero yo voy a la Biblia. Y la Biblia me dice, del día y de la hora, nadie sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Pero lo que me pregunto a veces es, y bueno, ¿qué señales hay para estar preparados para la venida? Para la segunda venida hay muchas señales. Para el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, no hay ninguna señal que tenga que cumplirse. Esas investigaciones de que mira, esta guerra ya está, viene ya el Señor, mira que este presidente es tal, es que ya es la señal no sé qué, no sé cuánto. No hay señales para la venida de Cristo a buscar a la iglesia. Él dice algo muy serio. Vengo pronto. Y la iglesia dice, amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Y vamos a terminar. Puede venir esta mañana. Yo siempre pienso que no va a terminar este culto. ¡Qué bendición! Que Dios va a pronunciar el nombre de cada uno de los suyos y saldremos para la reunión eterna, en donde disfrutaremos de comunión perfecta, de paz absoluta. ¿Te imaginas lo que va a ser ver a los que nos han anticipado la carrera cristiana? ¿Te imaginas lo que va a ser ver al Señor Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, enseñándote las marcas en su cuerpo de los clavos de la cruz? Y en ese momento, en absoluta transformación, diremos al Señor, solo quiero contemplarte de rodillas y perderse mi mirada en tu mirada. Y que pasen muchos años y que nadie diga nada,
porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Oh, qué palabras de esperanza en el texto. Yo las necesito. Por eso quise compartirlas con vosotros en esta mañana. La demanda es clara. Afírmate en la fe. Acepta la promesa. Medita en ella. Entiende también que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Que todos vamos a tener que dar cuenta de lo que estamos haciendo hoy. No importa qué cosa sea. Y la clave del tribunal de Cristo es responder a una sola pregunta. ¿Amaste o no amaste? No hay otra cosa. Algunos dicen, bueno, van a examinarte si fuiste obediente o desobediente, no sé cuántos. Pero Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otro secreto en la vida cristiana. Y Dios nos llama esta mañana a restaurar el amor pleno los unos con los otros por una razón. Porque así fuimos amados por Él. Este texto produce un aliento y termino. En relación con las dificultades cotidianas, ¿tienes dificultades hoy? ¿Alguno ha venido aquí con un corazón cargado y con una pregunta que no tiene respuesta? Jesús te está diciendo, no mires al problema. Mira a la esperanza. La fatiga va a desaparecer para dar paso a la experiencia de la fe. Las aflicciones, las enfermedades serán mitigadas por la certeza del disfrute eterno, glorioso, donde la paz se manifestará en abundancia. El poderoso consuelo de Dios será nuestra experiencia con Él cada día. Y entonces veremos que todos los temores que el diablo ha despertado en nuestras vidas son falsedades. Y sobre todo, sabremos que Dios nos ha amado siempre. Oh, hermanos míos, salgamos de este lugar esta mañana diciendo gracias. Muchas gracias, Señor. Padre querido, todos estamos un poco en la dimensión de pobres, fatigados y sin consuelo. Pero pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo grabe en fuego tu promesa en nuestros corazones. Que salgamos esta mañana mirando los ojos de Jesús, siguiendo sus pisadas en el mundo y descansando plenamente en Él. Oh, querido Señor, esta mañana desde el fondo de nuestra alma decimos con el Espíritu Santo de Dios, sí, ven, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Recibe nuestra adoración. En tu santo nombre. Amén.